Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué lugar tan acogedor para jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que terminan en la delincuencia, pero allí terminan en la ciudadanía como buenos ciudadanos, en el altar de la paz, porque es gente útil, buenos ciudadanos, buenos padres, es decir, es gente transformada. Ese es el tipo de persona que entrega ese Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Hay que apoyar ese gesto de servicio comunitario, social de los salesianos de la Iglesia Católica a través de esa institución, en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy se ha reportado un atentado en Cisjordania, es decir, en el área donde está la autoridad palestina. Una autoridad que uno sabe, limitada, porque Israel tiene cierto control de la zona todavía, aunque fue eso negociado en los acuerdos de Oslo entre el señor Yasser Arafat y el señor
Isaac Rabin, que están muertos los dos. Pero esa autoridad palestina ahí no pudo completarse, parece, lo que se había planeado por un asunto de unas intifadas que se crearon ahí, unas situaciones tan violentas que no fue posible organizar esa autoridad palestina ahí con cierto criterio de independencia en los manejos administrativos de esa área que se supone que sería el futuro inmediato Estado palestino. Hoy el atentado, repito, ha sido de Hamás contra Mahmoud Abbas. Y Mahmoud Abbas es el representante ahí después que muriese Arafat. El hombre que quedó como heredero de Arafat fue Mahmoud Abbas. Es un hombre que ya tiene muchos años, diríamos que debe tener al frente de esa institución palestina, del Estado o del gobierno palestino en la zona. Ese señor debe tener más de 20 años, no sé, podría buscarlo más luego, pero se han hecho eternos porque así son esos países árabes. Ahí la democracia, la única democracia que funciona ahí es la de Israel. Pero ellos son insustituibles, hay que matarlo para sacarlo del poder. Entonces esas sociedades son así. Ahora, nosotros hemos dicho aquí muchas veces, los enemigos de los árabes son los propios árabes musulmanes, básicamente. Porque los árabes cristianos, que son los árabes que nosotros tenemos aquí y que se dispersaron por todo el mundo occidental cristiano, es gente que es como nosotros. Es decir, los cristianos árabes vinieron a República Dominicana y se regaron en todo el país y se regaron en todo el mundo occidental, repito. Pero con su creencia y su fe religiosa en Cristo, no en Mahoma. Eso es lo que hay que destacar. Entonces, árabes contra árabes, usted lo ve siempre. Hutíes o yemeníes contra Saudi Arabia, usted ve los chiitas, porque son todas esas sectas, iraníes contra Arabia Saudita, iraníes contra iraquíes, sirios contra Saudi Arabia. Bueno, eso es un tollo, como dice. Hoy, ese atentado fue de Hamás, que es un grupo terrorista y que por eso es que Israel le está dando esa dosis de golpeo, porque sabe que son enemigos hasta de los árabes, no son amigos de Israel, y entonces son enemigos hasta de sus propios hermanos. Fíjense ese caso, tratar de matar a Mahmoud Abbas. Creo que mataron uno de sus guardaespaldas en el atentado, pero eso es Hamás. Entonces, ¿cómo es posible que en Occidente se levante un movimiento de apoyo a un grupo terrorista que no respeta ni a su propia gente? Hoy hay una escena en Gaza, en la zona esta que está en guerra, que retrata de cuerpo entero la situación que hay ahí con respecto a los civiles. Miles de civiles caminando hacia la zona sur de Gaza, bajo la protección del gobierno de Israel, del ejército israelí, protegiéndolo de sus propios defensores, que son los de Hamás, porque Hamás se protege en ese escudo de los civiles. Es una pena. Cálculos parece de estudios militares, han señalado que en Gaza han caído 11.600 ataques israelíes. En Ucrania apenas han caído 1.600 y hay que ver la devastación que hay en Ucrania, que también ha sido terrible. En Afganistán no llegaron a 1.000 los bombardeos norteamericanos cuando desalojaron al tuerto, al mulá Omar y a los
militantes de Al Qaeda y el propio Bin Laden, que estaba refugiado ahí. Yo me acuerdo aquellas bombas, unas bombas enormes que explotaban los americanos ahí en una loma, qué sé yo, donde se sospechaba que estaba escondido en una cueva que estaba el señor Osama Bin Laden. Pero no hay duda que ha sido una devastación, pero el ejército de Israel ha dicho, no, hasta que yo no encuentre mis rehenes, primero. Segundo, hasta que no eliminemos a Hamás, nosotros no vamos a tener cese de fuego aquí. Porque es que no lo pueden dejar ya organizar más. Israel va definitivamente a la salida ya total de ese grupo de terroristas, porque es que no dejan en paz ni a los propios árabes, a sus compañeros de Cisjordania. Le odian. Bueno, es una guerra que se suma a la de Ucrania, pero involucra a los mismos actores. Es decir, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, todas esos mefistofélicos, como que le llaman, esos diablos, como dicen, ese es del mal, está apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania y apoyan a Hamás en la guerra contra Israel. Es la misma lucha geopolítica, es decir, las democracias occidentales y las democracias asiáticas, las principales, entre Australia, Japón, Corea, etc., apoyando a Israel. Del grupo de los BRICS, solo la India apoya a Israel, pero los otros se han escorado, como se dice. Se escoran a Rusia y a China. El otro, bueno, de los BRICS son Rusia, China, Brasil. Lula ha decidido unirse a ese grupo. Sudáfrica también, que son 4 de los 5 BRICS, pero la India no. La India, que es un país que no se liga tan fácil así como lo arrastra, de que venga por aquí, no es fácil, ese no lo narigonean fácil a la India. La India ha decidido apoyar a Israel. Es decir, se ha quedado con el grupo de las democracias orientales y las democracias occidentales más, diríamos, más poderosas, diríamos el grupo 7, y la Unión Europea también, como parte también integral de Occidente. Entonces, son los mismos actores. Fíjense la lucha geopolítica que hay, pero con los mismos actores actuando ahí así. Yo no sé por qué Putin tiene esa actitud, porque es que Rusia es un país que tiene muchos judíos, decía yo desde el principio de la guerra, que Rusia se quedó como callada, pero se ha quedado apoyando a Hamás, al grupo terrorista, porque es el bloque geopolítico que le adversa en Ucrania. Entonces actúa por esos impulsos. Pero Israel es un país pequeño, pero muy importante para la guerra. Y Ucrania necesita mucha tecnología de la que tiene Israel, principalmente para controlar los bombardeos rusos a sus ciudades. Vamos a esperar lo que va a pasar ahí. Pero la decisión de Israel parece destruir totalmente a Hamás. No le queda más. Incluso la gente de Líbano, Hezbollah sigue ahí haciendo tiros dispersos, no ha abierto un frente de guerra a Israel, pero Israel le hizo la advertencia al Líbano y al propio Hezbollah. Es decir, si me abren un frente de guerra allí, nosotros le vamos a dar una respuesta contundente, como nunca antes se ha visto. Y con esa amenaza de la aviación y la artillería israelí, cualquiera no juega en esa zona, porque Israel está decidido a destruir todo el que sea su enemigo en la zona, lo va a destruir, porque no se van a dejar destruir.
Vamos a esperar que esa guerra no se extienda por ahí, por el Golfo, como hemos dicho, porque entonces algunos analistas han dicho, yo vi hoy un señor que dijo en el periódico que trajo en uno de los periódicos, no recuerdo cuál de ellos, pero trajo un análisis de un caballero, parece entendido en los asuntos petroleros, que el petróleo puede subir hasta 160, casi 157, 160 dólares el barril, eso sería una cosa de loco. Y ojalá ese estrecho de Hormuz no se vea bloqueado por un país como Irán, que podría bloquearlo y entonces sería una catástrofe mientras tanto, porque por ahí fluye mucho petróleo que sale para Occidente. Pero no vamos a poner la carreta delante de las mulas, vamos a esperar que haya que se desarrolle eso un poco más y ver hasta dónde va a resistir Hamás ese ataque israelí a sus túneles, inclusive. Imagínense ustedes. España, pero es que la zona internacional está. En España se está verificando un hecho raro. No sé por qué el Sanchato, porque ya se habla de un hombre que está dando un golpe de Estado a la Constitución. Todo porque tiene aspiraciones de continuismo, de seguir en el poder. El señor Sánchez. Increíble que ese señor no respete la Constitución en una España con ese régimen democrático parlamentario y que el señor Sánchez no respete ni siquiera su propio partido, el PSOE, un partido democrático que ha dado prueba de fortalecer la democracia española desde que desapareció el franquismo. Pero este señor se resiste a salir del poder. Fíjense cómo aparecen esos Pedro Santana por donde quiera. ¿Por qué que donde quiera se cuecen habas? España, la derecha de España está en la calle exigiéndole y voceándole hasta del mal que se va a morir el señor Sánchez. Y sus socios, ¿quiénes son sus socios? Un hombre que perdió las elecciones en España. Pero como el régimen parlamentario permite negociar y buscar números, completar los números con las demás formaciones políticas que tienen representación parlamentaria, hay ahí en esa España, ¿cómo se puede definir? Multifacética, qué sé yo, porque que ahí hay todas las caras. Ahí hay separatistas, ahí hay terroristas, ahí hay comunistas, ahí hay anarquistas, ahí hay derechistas, ahí hay izquierdistas, socialistas. Entonces, usted negociar para tratar de quedarse en el poder con fuerzas tan... Primero, gente que ha decidido dimitir de la democracia. Gente, por ejemplo, como esa gente de Podemos. Esa es una formación política de izquierda. Gente que, imagínense, que defiende a Maduro. Y provenía del chavismo, financiamiento del chavismo. Los separatistas catalanes que llegaron hasta violar la Constitución porque cayeron en la sedición contra el régimen y contra la integridad territorial de España, declarando la independencia o la separación de Cataluña de la España integral. Entonces eso obligó a que el señor, uno de los principales líderes de ese movimiento separatista, tuviera que exiliarse en Europa, en la Europa central, diríamos en Bruselas. El hombre es un prófugo, pero representa una formación política en Cataluña que le permitió una cantidad de 7 u 8 diputados, no sé. Entonces el hombre es un espacio de negociación, pero ¿qué negocia? Referéndum de nuevo, tolerado
para Cataluña, amnistía por las penas que le fueron sentenciados y además condonarle una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, de una deuda de 30.000 o algo que debe la comunidad catalana. Entonces, eso ha traído un problema en España porque las demás 17 más autonomías son también exigentes con eso y piden que a ellos le apliquen también el descuento. Imagínense ustedes, eso ha creado un lío en España. España está en la calle voceándole dictador al señor Sánchez, que ya cae en el sanchato, repito. Entonces el hombre está violando todas las normas constitucionales y democráticas de la España post-Franco, que ha sido una España respetada en Europa y en todo el mundo. Pero este señor, ambicioso, quiere quedarse en el poder, negociando con todos estos socios, gente todos enemigos de España. Eso es increíble. Entonces el pueblo español tiene que ir a votar. Si no se puede formar ese gobierno, tiene que volver a votar. Y lo ideal, porque por eso es que mal ese deseo inmoderado de poder del señor Sánchez, porque él debió presentar el caso de la amnistía, debió ser una propuesta antes de las elecciones. O si van a elecciones ahora, decir, miren, yo prefiero mejor que vayamos a las elecciones de nuevo para elegir un gobierno. Y al mismo tiempo nosotros vamos a poner la propuesta de la amnistía como un medio de mejorar las relaciones políticas entre los españoles y que haya paz y que Cataluña pueda tener una tranquilidad allí, qué sé yo, pero que el pueblo español decida sobre la amnistía, pero no se atreve a poner esa propuesta. Por tanto, el hombre ha caído verdaderamente en un estado de casi de perversidad con el poder. Porque eso, negociar con terroristas, señores. Gente, ahí hay un señor que tiene 12 crímenes, un representante de los etarras. Una barbaridad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas.
Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El gobierno dominicano ha vendido con mucho histrionismo, se decía, siempre se ha dicho desde el principio del gobierno, la transparencia como método de gobierno. Es decir, la transparencia, nosotros para mantenerla vamos a la independencia judicial. Y ese fue, como se dice, bandera de lucha. Ha sido el signo o el símbolo más sentido y más mencionado y más propagado como la verdadera limpieza en el manejo del gobierno, de la administración pública. Transparencia para todos. Y el discurso siempre se puso en primer orden, repito, el asunto de la independencia judicial. La independencia judicial la gente la comenzó a aceptar desde el principio porque, como era entendible, los hechos más notorios de corrupción fueron los de los administradores pasados, los funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Y siempre se ha dicho además, para ponerlo al margen, que el último mono es el que se ahoga o el que se fuye. Porque aquí la corrupción no se inventó tampoco en el gobierno de Danilo Medina. Venía de bien atrás, pero de muy atrás viene la corrupción en la República Dominicana. Claro, con evidencias tan graves, ya con el desenfreno de corrupción que hubo en el gobierno de Danilo Medina, porque ya eran no ríos de corrupción, sino torrentes. Eran ya riadas de corrupción que apestaba verdaderamente la corrupción. Entonces, bueno, al comenzar el Ministerio Público, los apresamientos y todos los juzgamientos y ponerle a la gente y ponerle a esos casos nombres tan llamativos, tan sonoros como se le han puesto, entonces el pueblo sintió como que había una verdadera independencia judicial. Ahora, a medida que se fue conociendo del trabajo de muchos funcionarios, de algunos funcionarios, cuando comenzó a cuestionarse y comenzó el tufo maloliente de inconducta a hacerse también presente, comenzaron las dudas. Porque así es la sociedad. Comenzaron las dudas. Entonces se vio claro que el gobierno no tenía interés en juzgar a su propia gente. Que los casos de corrupción visiblemente masivos o llenos, cargados, porque el caso de educación no tiene precedente en materia de corrupción, porque que ahí se ha manejado demasiado dinero. Y repito también, como del gobierno anterior no se conoció ningún caso de corrupción en educación, de los tantos casos que hay en justicia, entonces se notó más el efecto Fulcar, como se dice, porque entonces educación prácticamente estaba libre de advertencia. Y se ha destapado ese año y medio, 2 años de este señor, con datos que estremecen a todos los adultos mayores de la República Dominicana y los adultos, para no mencionar a los niños que tal vez no conocen del caso. Evidentemente que el caso del señor Fulcar puso en escena que no había tal independencia judicial.
así fueron apareciendo por goteo más casos. Todo el agro corrupto, corrompido hasta los tuétanos, el agro entero. Nadie, ni siquiera solo, ahí ni siquiera con los, es decir, con el tramoyismo de auditoría que ha hecho la Consultoría General de la República, ni siquiera ha llegado allá, ni siquiera la tramoya ha podido llegar al área agropecuaria. Y ahí hay escándalos de todos los tipos. Entonces fueron apareciendo casos por goteos. Y eso ya no hay forma de que el gobierno levante la transparencia como eje central de la calidad administrativa del gobierno. La independencia judicial ha caído en un verdadero, casi cuasi letargo. Las mismas variaciones de las medidas de coerción han debilitado, no hay duda de ello, la lucha. No se ve ya un ministerio público tan combativo y como tan eficiente como fue al principio. Y qué sé yo, se ha ido debilitando eso de tal forma que ya la gente no le da crédito a la transparencia. Yo hago esta entrada porque hoy en Portugal sí ha habido una demostración de lo que es la transparencia y la independencia judicial. ¿Por qué? Porque allá en Portugal, señores, la policía de Portugal en Lisboa fue y ha registrado la casa del primer ministro António Costa. El primer ministro, el jefe del gobierno de Portugal. Ustedes se imaginan aquí la casa de Luis Abinader, que vaya a la policía y el Ministerio Público a hacer un registro, un allanamiento. Pero en Portugal sí. El jefe del gabinete preso, otros asistentes, qué sé yo, un empresario y varias residencias y oficinas que han obligado a la dimisión de António Costa, el primer ministro, jefe del gobierno de Portugal. Eso sí es independencia judicial. Pero no como aquí, que aquí no se atreven, señores, a investigar ni siquiera un expresidente de la República. El Ministerio Público es tan independiente que no se atreve a investigar un expresidente de la República. Mencionado muchísimas veces ahí, pero más. Todavía la evidencia que hay de la corrupción anterior, que no se atreven ni siquiera a investigar a nadie, es decir, borrón y cuenta nueva, es lo que tenemos. Entonces aquí se hace toda una, qué sé yo, una tramoya de que andamos muy bien. Y hasta el presidente Biden está creyendo que andamos muy bien en materia de ataque a la corrupción, pero no es verdad. Eso es lo que se llama prueba de independencia judicial, lo que ha pasado en Portugal. Porque eso no es fácil, usted ir a allanar la casa donde vive el jefe del gobierno de Portugal. Y él, yo tal vez, pensando que él no es culpable, pero todavía no se le han imputado hechos de corrupción, pero es por corrupción, con un asunto de unos negocios que hay ahí planteados. Pero él ha dimitido, diríamos, una dimisión moral, porque un hecho tan grave como es, él ha decidido mejor renunciar. Eso es una democracia y esa fuerza de la ley, de la justicia. ¿Por qué es que la justicia? Decía Julio César, lo leí en Vida de los 12 Césares, de Suetonio. Julio César en una oportunidad señalaba, la justicia, si ha de violarse, será para reinar, el rey y el Dios. De lo contrario, hay que respetarla, hay que respetar la justicia.
Si no es para reinar, usted tiene que respetar la justicia. Y así fíjense que se menciona el juez de Berlín, aquel caso que ya yo mencioné aquí, de Federico el Grande y el granjero, un señor que tenía un molino que le molestaba al hombre. Y ya eso es muy conocido en el mundo de los abogados, el juez de Berlín. Porque la justicia, eso es la verdadera independencia judicial, no es con palabras. Cuando al propio presidente Biden le lleve, la embajada americana le haga un informe y le diga que del gobierno del presidente Abinader no hay una persona detenida, ni siquiera investigada, y se han detectado, se han denunciado casos graves de corrupción y nadie hace nada. Entonces, hay como una tolerancia y hay como una satisfacción, yo no sé. Yo, leyendo al doctor Milton Rey Guevara, con su presentación en el día de cuando se homenajeó la Constitución de la República. Antes, en presentaciones anteriores, el doctor Rey Guevara ha denunciado que decenas de sentencias evacuadas por el Tribunal Constitucional son desacatadas por el gobierno, muchísimas, en las que competen al gobierno desacatadas, no la acata el gobierno, las instituciones del gobierno desacatan, o sea, una queja tremenda por parte del señor Rey Guevara. Sin embargo, ahora el día 6, es decir, ayer, en el día de la Constitución, el presidente del Tribunal Constitucional señalaba lo siguiente. Porque por eso que yo no voy a entender. A veces yo no entiendo qué es lo que pasa con los órganos y con cuando están presentes los presidentes, como que los discursos tienden a cambiar y como la gente como a meterse miedo, digo yo, pero yo no entiendo esto. ¿Qué dice el doctor Rey Guevara? Abinader muestra lealtad a la Constitución. Permanente respaldo por su presencia, es decir, porque el presidente fue al acto. Patente demostración de lealtad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento institucional. Entonces, pero dígame una cosa, este ejercicio de complacencia del presidente del Tribunal Constitucional, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si el presidente recibe esos elogios del presidente del Tribunal Constitucional, entonces, ¿quién es el jefe del gobierno dominicano que no acata las decisiones del Tribunal Constitucional? Porque si el presidente se hubiera puesto, como dice, en el plano de las instituciones del gobierno o del Estado, o las que están bajo control del gobierno, que no acaten las decisiones del Tribunal Constitucional, serían despedidos y el presidente sale en defensa de ese Tribunal Constitucional, entonces se merece este elogio, pero entonces yo no entiendo esto. Si no se respetan, si no se acatan, si lo que hay es desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿por qué estos elogios diciendo de la lealtad permanente del presidente de la República con las decisiones y la institucionalidad misma del Tribunal Constitucional? ¿A quién le creo? ¿Por dónde que andamos? Entonces, lamentablemente, como que uno tiende a confundirse más. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, se ha anunciado, por segunda oportunidad, se anuncia el plan de mecanización para la agricultura y la ganadería, también para la construcción, pero compete, yo diría, tal vez a los ingenieros contratistas o constructores, mejor dicho, hacer una evaluación de lo que sería ese plan. Porque, ¿qué se necesita en la construcción? Yo decía robots, tal vez para las alturas, qué sé yo, o para doblar. Yo veo la mano de obra haitiana que yo veo en las construcciones. Ahí trabajan plomeros, ahí trabajan varilleros, ahí trabajan los que suben mezcla o los que llevan la mezcla o los que la ponen, los que empañetan, qué sé yo. Ya hay muchísimas tecnologías para las paredes interiores, ya eso no sé, yo creo que ya ni blog pegan ahí, eso lo que pegan son unos cartones, unas espumas, unas cosas de estas. Entonces, la mano de obra haitiana que hay en la construcción, yo no sé cuánto hay, pero la construcción no es una cosa del otro mundo en el país, por la mano de obra haitiana. Pero, repito, ¿qué se necesita ahí? Porque todo yo creo que se ve automatizado, hasta el concreto, como lo van vaciando, las máquinas que perforan, que hacen las zapatas, que hacen los hoyos, qué sé yo. Los haitianos que trabajan en esas horas no son, qué sé yo, tantísimos. Es decir, nada más que se compren robots, repito, para las alturas allá y que no se vaya a desprender de ahí un obrero, pero se ve que hay seguridad y los arneses que utilizan y qué sé yo, y los andamios son muy seguros. Aquí la construcción, pienso yo, que no requiere de tanta tecnología, sí la agricultura, porque la agricultura,
Por ejemplo, la ganadería, vamos a ir por partes. Por eso yo pienso que eso es un dinerito cuando se va a hablar de la agricultura, de la agropecuaria. Eso no es dinero lo que el gobierno está poniendo ahí. Eso se va en las máquinas cortadoras de caña que necesitan los ingenios, probablemente que tienen, la mayoría ya ellos tienen cortes mecánicos. Usted va a Romana y la mayor parte del corte es mecánico. Hay algunas zonas, porque repito, hay áreas, por ejemplo, las áreas de colonos, que son terrenos irregulares. Entonces las máquinas no se desplazan tal vez por allá, hay unos batalles y usan mano de obra haitiana. Eso siempre ha sido así. Pero siempre va a ser así, porque usted no puede, ¿qué va a hacer? Una cortadora no entra en terrenos que tengan una topografía irregular. Las cortadoras no entran allí. Entonces siempre esos cultivos como la caña van a necesitar de la mano de obra de quien corte la caña. En este caso uno sabe que los haitianos son una realidad en eso, aunque nosotros no querramos saber de haitianos o no querramos tener esos haitianos aquí, pero es una realidad que sí ha sido histórica en el país. Y no vamos a actuar en forma irresponsable a querer negar que la mano de obra haitiana es la que corta caña aquí, porque eso es tan viejo como la República. De eso estamos claros. Ahora, que los ingenios han ido mejorando muchísimo en las áreas planas. Usted va a Romana, usted va, por ejemplo, a la zona de Igueral, usted va a Peligro, usted sigue para allá hasta el Pintado, de allá, desde el Ceibo. Toda esa planicie, Romana corta su caña con máquinas. Un carretón que viene atrás, recoge las cañas troceadas, esas cañas llegan al área de los chuchos, lo que le llaman los chuchos, y lo suben a los vagones y de ahí van al ingenio. 24 horas esa caña está molida en Romana. Vicini tiene también su corte mecánico, pero tienen áreas, repito, que no son áreas adecuadas para que las máquinas puedan cortar la caña y entonces está la mano de obra haitiana, generalmente la que corta esa caña. Esa siempre va a estar ahí y será parte del 20%. Ahora, por eso digo que esos 3.000 millones son una cosa que eso no se... yo creo que es más. Es más, el discurso para motivar, un discurso más para la reelección del presidente, cae ahí entre lo mediático y lo propagandístico, una forma de complacer peticiones y de hacer alarde de que lo patriótico está primero, pero la realidad es esa que está diciendo Manuel Fermín en cuanto al cultivo de la caña. Y es que no nos vamos a poner locos, porque Estados Unidos no puede eliminar la mano de obra mexicana o centroamericana que corta las cosechas en California, porque hay áreas que no se pueden cosechar con máquinas y tienen que hacerla con mano de obra mexicana, latinoamericana o asiática, qué sé yo, lo que aparezca en Estados Unidos necesitan muchísimo, por eso son esos ríos humanos que van a Estados Unidos. De eso estamos claros. Ahora, sustituir, hacer una agricultura, una agropecuaria modernizada sobre la base de la utilización de la mecanización agrícola, eso no es peso. Eso no son esos pesos que dice el gobierno que va a poner en bandeja. Expliqué lo de la caña. El cacao, por ejemplo, ¿cómo se puede mecanizar el cacao? Yo no veo que no sea mejorar el área de secado, el área de, qué sé yo, de secado y fermentación. Que el agricultor pueda tener mejores áreas para el secado, para airear el cacao y que el cacao no tenga los efectos de los rayos solares que lo puedan dañar, sino que esté en un ambiente seco, pero aireado. Bien, el cacao, el café, ¿qué se puede hacer para la recolección de café? No hay las máquinas recolectoras. Tiene que haber una mano de obra, obligatoriamente. Hay que mejorar los pagos para que la gente, el dominicano, trabaje, pero mejorarle los pagos, porque la gente no quiere ir a recoger café con pagos misérrimos. Esa es la pura verdad. Pero ahí la tecnología
no cabe. Es decir, los cultivos mayores. El tabaco, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con el tabaco? Máquina para trasplantar. El semillero hay que hacerlo obligatoriamente. El tabaco se trasplanta y se puede usar máquina de trasplante, no hay duda. Pero es un cultivo de cuidado casi manual, como se dice. Esos son los cultivos mayores. Para la ganadería, ¿qué hay para la ganadería? Bueno, máquinas ordeñadoras, tienen que usarse máquinas ordeñadoras, equipos de riego por aspersión para los pastos. Ahí no hay riego a manta, no se usa mano de obra para mojar los pastos porque los pastos es con la lluvia. Y lo que se puedan irrigar se hacen bombeando el estiércol en forma licuada, qué sé yo, un poco espeso, pero hay máquinas que bombean el estiércol hacia los pastizales y mejoran. ¿Qué otra cosa puede haber ahí? Además del ordeño, área para almacenar la leche, refrigerada. Esa es la tecnología que hay para fines de la ganadería. Máquina extractora de leche. Porque la mano de obra que se usa, los ordeñadores se eliminan. Picadoras de hierbas para el ganado. Puede utilizarse incluso distribuidoras, bandas distribuidoras para que el ganado pueda comer. No se necesita mucha gente ahí, pero el establo no tiene mucha gente. La ganadería no ocupa esa mano de obra. La agricultura es la que ocupa más la mano de obra. ¿Qué cultivos mayores, grandes, usan mucha mano de obra? El arroz y las musáceas junto a los víveres, que uno sabe que se necesita la limpieza, la recolección. Entonces hay que buscar las recolecciones de papa, las máquinas recolectoras de yuca, máquinas para control de malezas, el uso de motobombas para el control de las malezas, usar los herbicidas y usted elimina mano de obra por esa vía. Entonces, los sistemas de riego por goteo o microaspersión para eliminar la mano de obra de riegos a manta o el mureo, qué sé yo. En el arroz es el cultivo, pienso yo, más importante en que habría que hacer hincapié. La batata también hay máquinas para recogerla. El tomate, ¿cómo se puede recolectar el tomate? Hay máquinas que pueden distinguir entre el tomate verde y el tomate maduro, el tomate industrial. No es que no haya máquinas, hay máquinas para recolectarlo, pero esas son tecnologías sumamente caras. No sé si en Asua, si el cultivo permite ese uso de tecnología para fines de costo, porque la productividad es muy baja en República Dominicana y no es solo por no uso de tecnología, la productividad es baja porque hay un mal gasto público agropecuario, como hemos dicho nosotros, mal dirigido, y el índice de factores de productividad es muy bajo, el más bajo de América Latina. Entonces, ¿cómo vamos a subir esos índices? Mejorando la fitopatología, la zoosanitaria, las medidas fitozoosanitarias. Tenemos que mejorar el financiamiento, la asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se está haciendo un aparataje con esto, mediático y propagandístico, pero esa mecanización, eso no va a llegar así por así, porque se va a convertir en un verdadero festival de préstamos, muchos que van a terminar en camionetas, en jipetas, ustedes lo van a ver, muchos de esos en tractores, algunos se necesitarán los tractores, no hay duda, pero tractores de arado y esas cosas, se llevan esos dineros, porque las necesidades son muy amplias. Entonces, qué sé yo, esa cosa como que
tratadas así me lucen a mí que son muy apuradas y muy electoreras, pienso yo, pero tal vez estoy equivocado. De agricultura tengo que decir que niegan las deudas, pero cuando pagan entonces las resaltan, cuando pagan. Y entonces, ¿por qué se niegan las deudas? El Ministerio de Agricultura negaba que no debía cebolla o que no debía habichuelas. Nosotros no le debemos a nadie. Hoy pagan 300 millones de pesos en San Juan de la Maguana, entonces ahora un escándalo que se pagó. ¿Cómo es el asunto? Yo creo que todas esas cosas son las que tienen el gobierno, lo tienen en un, qué sé yo, en una falta de credibilidad en el sector y de eficiencia, no la hay. Por eso yo vislumbro esos fracasos en la producción, que es una producción de colapso, lo he dicho así muchas veces, porque lo prueban las liberaciones, las liberalizaciones, no sé, o liberaciones que se hacen de aranceles en las aduanas para importar productos agropecuarios de la canasta, no se producen lo suficiente, tenemos insuficiencia productiva y entonces lamentablemente se tienen que reflejar en los precios y en la canasta. Bueno, como siempre son temas que uno se pasaría mucho tiempo hablando sobre ellos, pero aquí tenemos límite de tiempo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.